Agradecer las palabras de Orfel. Efectivamente hay algo lindo de conocerse así, ¿no? De que soy completamente casual y que derive en esto. Y también agradecido de estar acá, de la invitación, porque para mí hablar de estos temas es algo que me gusta mucho. Decir que soy especialista en inteligencia artificial igual es algo muy complicado, sobre todo en esta época donde si a ustedes les interesa el tema, habrán visto que hay muchas cosas con definiciones muy técnicas sobre eso, definiciones que yo no puedo dar porque no soy ni matemático, ni ingeniero, ni mi formación es de ciencias sociales. Con lo cual lo que me pasa a mí es una situación peculiar, que es que me encuentro muchas veces interpelado como especialista, cuando en realidad la idea misma de especialista en lo que está cambiando hoy con la inteligencia artificial es algo que hay que discutir. ¿Es especialista en qué? Porque la inteligencia artificial es algo que es un campo que existe hace unos años, pero que ahora pegó un salto. Y estamos todos viendo si está en juego el futuro de la humanidad por toda esta cuestión que pasó, ya saben, una carta firmada por Elon Musk y un montón de gente más. Musk, que señalaban que bueno, que estamos ante un momento bisagra. Entonces es probable que esté en un momento bisagra. Entonces yo lo que les voy a contar es algo no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista histórico y filosófico. Esto es, o sea, una historia de la inteligencia artificial. Quizás de acá para adelante le diga IA. Porque, digo, se habla de todo esto como si la IA hubiera nacido ayer y de pronto hubieran aparecido supercomputadoras, y en realidad es algo que existe hace tiempo, y con lo cual estamos operando hace tiempo, y que vale la pena discutir si está bien llamarlo IA a cualquier cosa, a qué se llama inteligencia artificial y eso. Entonces, bueno, me cronometré para no pasarme mucho, para poder tener la posibilidad también de dialogar, y porque vamos a pasar un par de videitos y eso. ¿Está en juego el futuro de la humanidad? No, listo, ya está. Así que ahora podemos divertirnos, pasar a la charla. Bueno, no. En realidad lo que hice fue, aproveché y agarré al chatcito, al chat GPT, con lo que todos jugamos, y le pregunté al chat qué opinaba de eso. Si estaba en juego el futuro de la humanidad. Más o menos se lee, no, de lejos no se lee. Entonces dice el amigo chat que la IA es un campo en rápido desarrollo que tiene el potencial de impactar significativamente en diversos aspectos de la sociedad y por lo tanto también puede tener implicaciones para el futuro de la humanidad. Perfecto, no se la jugó, puede tener implicaciones. Depende de cómo se desarrolle, se implemente y se regule. Está bien, ofrece numerosas oportunidades y beneficios para mejorar nuestra calidad de vida, ayuda a resolver problemas complejos. Esto vamos a ver un videíto, así que no le vamos a confiar solo al chat GPT. Y también puede ofrecer avances significativos en la automatización de tareas rutinarias y peligrosas, liberando a los seres humanos para que se dediquen a actividades más creativas y de mayor valor, cosas que se dicen de todas las tecnologías desde el siglo XVIII. Así que bueno, ok. Existen preocupaciones legítimas sobre los riesgos asociados, o sea, a él mismo, el chat, ¿no? Si este chat es una expresión de la IA, entonces se está poniendo en cuestionamiento. Y también es importante, voy pasando, ¿no? Que los gobiernos, las organizaciones y la sociedad en su conjunto trabajen en conjunto, hay que mejorar ahí la redacción, trabajen en conjunto para establecer marcos éticos y regulatorios sólidos que guíen el desarrollo e implementación de la IA. Bueno, bien, o sea, está... Esto implica asegurar la transparencia y la responsabilidad de los organismos utilizados, la protección de la privacidad y los derechos humanos y la garantía de la que IA se utilice para el bien común. Entonces, el futuro de la humanidad está indudablemente vinculado al desarrollo de la IA. O sea, sigue siendo cauto, no dice ni que sí ni que no. Si se aborda adecuadamente los desafíos, puede servir bien o mal. Entonces, bueno, creo que está bastante bien, con lo cual ya está bien. Listo, podemos terminar de nuevo, ahora sí. Y ya está, no me tengo que... Pero bueno, en realidad... Este chat GPT es el último avatar y bastante simple de algo bastante complejo llamado inteligencia artificial, que es un campo que surgió en la década del 50 en Estados Unidos. Entonces lo primero que les voy a contar es una pequeña historia de la inteligencia artificial para que veamos de dónde viene y por qué algunos de los problemas que se plantean hoy sobre la IA son los problemas que se plantearon desde el inicio de la IA. Fue su constitución. Entonces, que no es... Lo primero que quiero decir de manera como
quiero tratar de ser contundente de esto, es que no es una tecnología la IA, es un proyecto de redefinición de lo que es humano que luego se manifiesta en una tecnología. Y esto históricamente es así, porque la IA existe antes de que existieran las computadoras con microprocesadores, ¿sí? La IA es de 1956. O sea, en ese momento las computadoras eran cosas que nosotros hoy no llamaríamos computadoras, ¿sí? Existían las computadoras, pero... Entonces, la cibernética. La IA existe dentro del marco de la cibernética. La cibernética es una ciencia que surgió en los años 40 en unas conferencias que ahora voy a mencionar, se llaman las conferencias Macy, donde se planteó que había una ciencia que tenía que estudiar a los animales, a los seres humanos y a las máquinas en un sustrato común, que formaban parte de un mismo carácter ontológico y cuyas leyes podían ser explicadas a partir de la comunicación y el control, pero en una especie de reversibilidad entre funciones. O sea, la homeostasis que encontramos en un ser vivo la podemos reproducir en un ser artificial. De hecho, el homeostato de Ashby, un cibernético británico de la década del 50, era eso. Un mecanismo que imitaba así artificialmente la homeostasis de un cuerpo humano. Entonces, bueno, esto, digamos, todo puede ser interpretado como un fenómeno de comunicación. Por lo tanto, además, las máquinas comunican. Esta es una primera idea. Las máquinas comunican mucho antes que exista el Internet, mucho antes que existiera la computadora también. Porque en las conferencias Macy se presentan, por ejemplo, el diseño de computadora original de von Neumann que había puesto a punto para el lanzamiento de la bomba atómica en 1944-45 en el proyecto Manhattan, ¿sí? La computadora fue acelerada en su construcción para hacer los cálculos del lanzamiento de la bomba atómica. La cibernética se basa en la idea de información. Esto es, que los seres vivos y artificiales compartimos una cosa que se llama información que aún hoy no tiene una definición estricta en el conjunto de la ciencia. La biología molecular habla de información, la computación habla de información, la física habla de información, las ciencias sociales hablan de información, la comunicación habla de información y no siempre se habla de la misma definición de información. No vamos a entrar en ese tema porque supondría discutir con Shannon y eso y no es la idea. Pero esta sí es una idea que me parece importante que retengamos. El hecho de que la cibernética se pone primero a la idea de que todo procesa información, por lo tanto yo puedo seleccionar una máquina que procesa información, estudiar su funcionamiento e inferir a partir de ahí que el funcionamiento de un ser vivo que procesa información es análogo al de la máquina y viceversa. Todo esto antes de que exista la computadora y antes de que exista Internet. Pero a partir de acá empieza a partir la idea de que puede existir una inteligencia artificial, ¿sí? Entonces la idea es que animales, humanos y máquinas funcionan con un sustrato común ligado a la información, a otro principio fundamental para entender esto que es el feedback. Esto es que ninguna entidad, esto desde el punto de vista tanto filosófico como científico, ninguna entidad existe aisladamente, sino que existe en una relación con un entorno. Y establece una relación con un entorno. Y la relación con el entorno es constitutiva de su actividad. O sea, nosotros no actuamos solos, sino que actuamos, nosotros seres humanos actuamos en sociedad. Bueno, la cibernética dice, todo actúa en sociedad. Las células actúan en sociedad, las computadoras actúan en sociedad, las ardillas actúan en sociedad, los mares actúan en sociedad. Tanto es así que una de las bases fundamentales del pensamiento ecológico de la década del 60 es derivado de la cibernética, ¿sí? O sea, la cibernética es una especie de paraguas marco donde se desarrolla un montón de ciencias, que son estas las conferencias Macy. La única foto que tenemos es una foto bastante mala, como verán, era todo muy machirulo, hay una sola mujer. Y fíjense la gente que andaba en las conferencias Macy. Esto es solo para mostrar el contexto de emergencia de la inteligencia artificial y la lógica de su funcionamiento. Había gente de todas las ciencias, pero si miran a la izquierda van a ver que en general dominan gente de ingeniería y de matemática. Y nombres ilustres, Shannon, teoría de la información. Von Neumann, el inventor de la computadora. McCulloch y Pitts son los inventores de la noción de red neuronal, que hoy está tan de moda. Lo inventaron en el año 43, no había computadora. Inventan el concepto de redes neuronales aplicada a un principio artificial que todavía no existe. Digo, principio artificial de una máquina que todavía no existe, ¿sí? Ashby, el autor del homeostato, y Turing, uno de los grandes autores de la inteligencia artificial, un tipo absolutamente increíble,
Y después van mirando que hacia la derecha, cuando vamos llegando a las zonas más de ciencias sociales, se va apagando, no hay tanta gente. Eso también señala, estamos en la Facultad de Ingeniería, las conferencias MESI estaban dominadas por ingenieros, ¿sí? Y por matemáticos que trataban de señalar el paso al resto. Y acá no sé cuánto se lee, bueno, es lo máximo que puedo hacer, pero para que vean el contexto, en el contexto en el cual se desarrolla la inteligencia artificial. Tercera fila, ¿sí? 1943, concepto de redes neuronales. 1950, Computer Machinery and Intelligence, Turing, que es donde desaparece el test de Turing, la máquina de Turing. No, el test de Turing, sí, la máquina de Turing, ¿sí? Todos escucharon hablar de la máquina de Turing. Bueno, esto lo presenta Turing en un artículo increíble de 1950. Y en 1956, ahí en la escuela de verano de Dartmouth, nace la inteligencia artificial así. Tiene que haber una ciencia que se llama, un campo de estudio que se va a llamar inteligencia artificial. ¿Por qué les pongo el resto de las cosas? Biología molecular. ¿Por qué le pongo Brasil Paper? Aparece Simondon, finalmente no lo puedo evitar. Abajo en la pantalla, Simondon es un autor que tomó en serio desde la filosofía la cibernética y dijo que la cibernética venía a redefinir conceptos filosóficos fundamentales a través de la ciencia y a través de la ingeniería, a través de la técnica. Cuando uno piensa que la filosofía es una disciplina X y la ingeniería otra y la técnica otra, Simondon dice, la filosofía tiene que estudiar a esto porque están haciendo definiciones filosóficas aunque no lo sepan. ¿Por qué? Y están redefiniendo seres humanos. Si vamos a decir que hay una inteligencia artificial, eso supone que estamos discutiendo qué es inteligencia y sobre todo que la podemos pasar a un artificio. Bueno, es un problema que no es ingenieril ni es técnico, es un problema filosófico, ¿sí? Relativo a la definición del ser humano. Pero además ahí tienen en la segunda línea la biología molecular y los hitos que se producen en la biología molecular, tal que cuando nosotros decimos inteligencia artificial también tenemos que entender que en la misma época, en el mismo momento y con los mismos principios, la biología empieza a funcionar con analogías técnicas. El ADN como programa, el código genético, la expresión de los genes, la idea de que la relación entre el dogma central de la biología molecular habla de transcripción y traducción, o sea, conceptos que son más bien humanistas, ¿no? Traducción de un texto a otro, transcripción de un libro a otro. ¿Qué quiere decir todo eso? Esa especie de festival de metáforas que se mezclan, son festivales de metáforas que efectivamente se mezclaban y formaban un nuevo conjunto científico. Uno podría decir que la biología molecular hoy, todo lo que decimos sobre la genética, el ADN y eso, es producto de haber incorporado los principios cibernéticos a la biología molecular en la misma época en la cual hay gente que se plantea la idea de producir artificialmente una inteligencia. Entonces se dan cuenta la especie, el ida y venida entre lo vivo, lo humano y lo artificial, ¿sí? No hay diferencias ontológicas entre los tres principios, entre los tres regímenes o reinos, si quieren. Entonces ahora, de acá, tomamos la tercera y abrimos la tercera línea. Fundamento de la inteligencia artificial. Esto es muy importante porque esto es lo que se va a discutir ahora, hoy. ¿Sí? Lo que se discute hoy es lo que en parte estaba contenido en la década del 50-60. En el texto fundacional de las redes neuronales, que es el de McCulloch y Pitts, ellos plantean que debería haber un modelo de computación, la computación no existe. Un modelo de computación, o sea, existe la idea de computabilidad, la había concebido Turing en el 36, el mismo Turing del 50 en el 36 había un modelo lógico de redes neuronales, que es, las neuronas se conectan entre sí y a partir de ahí emerge el pensamiento. Pero es un modelo lógico, cosa que está confirmada por el segundo hito, que es el de la máquina de Turing, que es un modelo de computación inspirado en un diálogo, modelo de diálogo que imita el comportamiento humano. O sea, lo que hacemos todo el día con ChatGPT. El test de Turing era eso. Turing decía, lo que hacemos es poner a una persona en una pieza, a una computadora en otra, y le empezamos a preguntar, en la medida en que nosotros no distingamos qué respuesta es de quién, entonces efectivamente podemos decir que una computadora piensa. Ese es el test de Turing. Ese es el test de Turing. ¿Sí? 1950. Y la idea que más me gusta de ese texto es la que está el concepto de las computadoras niño. Aprendizaje a través de la experiencia. Turing dice algo que es increíble. Dice, nosotros pensamos que la computadora debería ser la imitación de
alguien adulto de más o menos cierta edad que piensa ciertas cosas, entonces yo lo que hago es reproducir ese pensamiento en un modelo lógico y lo paso a una computadora. Y esa es una idea muy tonta. Lo que hay que pensar es a la computadora como un niño. ¿Qué hace el niño? Aprende. ¿Qué hace el niño? Incorpora los principios esos que después creemos que son procedimientos lógicos, los incorpora a través de la experiencia. Entonces, ¿qué dice Turing? Si existiera una computadora que pudiera aprender a partir de la experiencia, entonces no concebiríamos a la computadora, agarro a alguien de 40 años, le saco una radiografía y lo saco como computadora, sino que lo que yo tengo que imitar es el proceso. Tengo que agarrar una máquina que imite el proceso. Y la tercera es la convocatoria de este señor llamado John McCarthy a gente, por ejemplo Shannon, el de la teoría de la información, Marvin Minsky y unos más, a juntarse en el verano en Dartmouth, ahí en la costa este de Estados Unidos, para inventar el campo de la inteligencia artificial con estos dos principios. Que cada aspecto del aprendizaje y otra forma de inteligencia pueden ser simuladas en una máquina, primer principio. Y segundo principio, que las máquinas pueden hacer uso del lenguaje, formar abstracciones, conceptos y resolver problemas hasta ahora reservados a los seres humanos y mejorarse a sí mismas. ¿Sí? Este es el principio. Los dos principios que tenemos que retener para la historia de esta es simulación y capacidad de automejora. ¿Sí? En 1957 se inventa la primera red neuronal compleja, que es el perceptrón de Rosenblatt. Fíjense el esquema y fíjense la cantidad de cablecitos que tiene el bicho. El bicho el perceptrón de Rosenblatt, lo que hacía era justamente percibir, un perceptrón, tenía sensores para recibir, procesaba la información y entregaba un output tal como lo haría un ser humano. Entonces recibí el color rojo y tengo que entregar alguna señal de peligro. Claro, el problema es que tenemos obviamente falta un montón, ¿no? Porque el perceptor es una cosa que está ahí quieta y si yo siento peligro empiezo a correr. La máquina que sea no puede empezar a correr. Pero lo que quería inventar Rosenblatt era el modo en integrar una red neuronal. ¿Qué es una red neuronal? Para no explicarlo muy técnicamente. Es el hecho de que, y esto es algo que va a ocurrir, por ahí estoy spoileando un poco mi propia exposición, pero es el procedimiento. Hay dos como modelos de la inteligencia artificial para pensar la simulación del pensamiento humano o de la percepción o de la afección. Esto lo vamos a ver ahora. Lo primero es suponer que nosotros pensamos a través de reglas lógicas. Entonces, la computadora manipula símbolos, voy rápido porque es complejo. Pero lo que hacemos con la computadora es hacer que ese procedimiento lógico sea imitado, simulado por una computadora. Si lo simula muy exitosamente, con muy buenos datos de entrada, entonces efectivamente estará como pensando. El segundo modelo, que es el de las redes neuronales, lo piensa pero de manera distinta. Son procedimientos lógicos, pero la emergencia de la regla no es una regla dada de antemano, sino que la regla puede ser inventada a partir de la interconexión masiva entre neuronas. Esto, dentro de la historia de la ciencia cognitiva, se conoce como la diferencia entre cognitivismo y conexionismo. El cognitivismo es el que supone la serie de procesos lógicos con símbolos que representan, y entonces como los modelos de lógica, y el modelo de las redes neuronales, que es más relativo al conexionismo, que es las reglas no están dadas de antemano por un programa, sino que la máquina se puede autoprogramar a través de una interconexión masiva de neuronas, tal como ocurre con el cerebro. Porque en definitiva lo que acá están discutiendo es cómo funciona el cerebro. Las redes neuronales Maculo-Pitt en 1943 era un modelo de funcionamiento del cerebro, manifestado en las neuronas. ¿Sí? O sea, toda esta gente está pensando completamente en analogías entre el cerebro y la computadora, lo más materiales posible, tipo, la cantidad de voltaje que pasa entre la computadora tiene que ser equivalente a la cantidad de voltaje que pasa en el cerebro. Es así de práctico, digamos. Entonces, perceptrón para las redes neuronales. Este es un caso que ya nos acerca más a nuestro tema, que es fantástico. No sé si conocen este caso. El AISA, fíjense, por ahí se lee un poquitito, es un modelo de diálogo. Este es el ChatGPT del año 65. ¿Sí? El funcionamiento de este modelo era completamente de un programa re tonto. Tipo, tengo problema con mi madre, agarre la última palabra y transforma en pregunta. ¿Cuál es el problema con su madre? Y así, hoy en día sería tonto, era como va. El problema es que el señor que creó esto, que es Joseph Weizenbaum, se maravilló y también se sorprendió y después se escandalizó
Y finalmente escribió ese libro que se llama Computer Power and Human Reason. Porque ELIZA funcionó. ¿Qué era ELIZA? Era un programa experto, lo que se llamaba un sistema experto entonces, que imitaba a un psicólogo rogeriano, de la psicología de Roger. ¿Y qué hacía uno? Nada, decía, tengo un problema. ¿Cuál es su problema? Y estaba... Bueno, la cosa es que estaba todo bien. El programa, imagínense que no era muy complejo respecto de lo que es hoy. Era un programa, digo, piensen que no existen los microprocesadores. Es el año 65, ¿sí? Computadora es una cosa enorme. Pero funcionó bastante bien. Igual, hay que ver qué linda resolución, ¿no? La E de ELIZA toda con E, la L con E. O sea, es lindo, la verdad que está bueno. O sea, es como, es dulce. Bueno, ¿cuál es el problema? Que cuando terminó la experimentación con el programa, la gente que había chateado, quería seguir con el sistema experto y no con los psicólogos con los que están trabajando. Lo cual generó en Weizenbaum una cierta escándalo y después dijo, bueno, me parece que nos estamos yendo un poquitito lejos en esta confusión entre lo que es el humano y lo que es la máquina. Pero igual, y es que el libro es hermoso, porque tiene una serie de reflexiones filosóficas sobre eso, sobre efectivamente qué es el modelo de pensamiento. Él es el creador, es el programador de este programa. Igual lo interesante del asunto es, si en realidad lo podían hacer es porque los psicólogos tan buenos no eran, o seguían un mecanismo automático. Por lo tanto, esto es una enseñanza que deberíamos aprender para todo, incluso cuando nos preguntamos, pero entonces, si los estudiantes, muchos estudiantes de acá, todos se copian con el ChatGPT. Y bueno, quizás vos no estás haciendo la pregunta, estás haciendo una pregunta que es codificable. Y si es codificable, bueno, que la codifiquen con el ChatGPT, antes no existía. Hay que atreverse a hacer una pregunta que no pueda responder el chat. El problema no es, digamos, hay que invertir la lógica del problema. El problema no es se copian, es... Y vos estás haciendo algo para que no se copien. Vos también estás copiando preguntas. Uno como docente copia preguntas, por lo tanto que el otro copia respuesta, la verdad que es, estamos empatados. El asunto es hacer una pregunta que no esté codificada. Lo cual es difícil igual. ¿Por qué? Porque por razones que vamos a ver enseguida, como están procesando vida social los algoritmos, tienen casi todo. No tienen solamente nuestras respuestas automáticas, sino también las complejidades, las sutilezas, las dispersiones, ¿sí? O sea, ese es el verdadero problema. Pero no estamos todavía en ese problema en esta época, 1976. Entonces, para las redes neuronales, las soluciones de perceptrón, para el modelo de diálogo, que era el que proponía Turing, para su test de Turing, estaba ELIZA. Y para la tercera cuestión, que ¿cuál era? A ver. Que era hasta dónde llega la inteligencia artificial, tenemos estas dos definiciones. Una de Marvin Minsky y otra de Norbert Wiener, que es el creador de la palabra cibernética, el que la puso de moda de nuevo. Lo que dice Minsky es, a mi juicio, muy premonitorio. Lo que dice Minsky es que la razón por la cual las computadoras todavía no están haciendo cosas muy importantes en la inteligencia artificial es porque no hay suficiente complejidad en dónde conectamos las computadoras. Entonces, a las computadoras les hacemos un sistema experto. Por ejemplo, un psicoanalista rogeriano, un psicólogo, no psicoanalista, psicólogo rogeriano que responda a ciertas preguntas, pero con un programa muy cortito. Un sistema que me permita reconocer habla en un punto. Pero tareas chiquititas, porque el gran funcionamiento, la gran promesa de la IA en la década del 60, y por la que ponía mucha plata, especialmente el gobierno de Estados Unidos, porque era una decisión estratégica del gobierno de Estados Unidos invertir en la inteligencia artificial, porque con eso iban a dominar el mundo. Cualquier parecido con lo que pasa ahora, ¿sí? Pero esto está planificado, ¿sí? Silicon Valley está planificado, lo pensaron, lo repensaron, por algo existe. No existe porque se le ocurrió un genio, existe porque hubo una decisión estratégica del gobierno de Estados Unidos a fines de la Segunda Guerra Mundial para hacer esto, ¿sí? Y lo hicieron. Pero Minsky dice algo muy interesante. El momento en que nosotros conectemos a las computadoras a sistemas más complejos, se van a acercar más a los seres humanos porque nosotros, seres humanos, formamos parte de sistemas complejos. O sea, dicho de otro modo, tenemos que liberar a las computadoras, dejarlas de que cumplan una tarea estúpida. Vamos a hacer tareas complejas y van a ver que va a funcionar. ¿Por qué? Porque el principio era el principio que dice McCarthy. Mejorarse a sí mismas, abajo de todo. Abajo a la derecha, arriba de palma a la derecha. Entonces, y la segunda es
una frase que pronunció Norbert Wiener en un congreso sobre información organizado por Simon Don en París, que dijo, no, porque la máquina puede hacer esto, aquello, lo otro. Entonces un profesor de filosofía de la Sorbonne se paró y le dijo, Wiener, me encanta todo lo suyo, las máquinas no sienten dolor, no pueden sentir dolor. Y Wiener dice, ¿y usted cómo sabe que las máquinas no sienten dolor? Ahí ya nos estamos deslizando un toque más. No estamos hablando de pensamiento, no estamos hablando de percepción como el perceptrón, ya estamos hablando de que hay afección y que hay eventualmente dolor. Si hay dolor hay placer. ¿Las computadoras podrían sentir placer? Ya ahí la pregunta, se dan cuenta que ya filosóficamente estamos corriendo un poquitito, ¿no? Estamos corriendo el límite. Si yo ya digo que las computadoras pueden sentir dolor, cuando nosotros hoy hablamos de inteligencia emocional, podemos decir, la inteligencia emocional es de una máquina. Uno no podría decir que la inteligencia emocional es de una máquina. ¿Por qué? Porque la emoción no estaría del lado de las máquinas. Y de hecho, si hoy ustedes hacen la prueba, agarrar al chatcito famoso y decirle qué pensás vos, qué sentís, todavía hoy, hasta ayer al menos, decía, yo soy una máquina, yo no siento. Bueno, uno puede decir, está bien, menos mal, estoy tranquilo. O puedo decir, hay alguien que programó a la máquina para que diga que no siente. Y andás a ver si no está sintiendo. Pero te está como nada, está haciendo lo que hacemos los seres humanos, somos hipócritas. ¿Sí? Ponemos cara de todo bien, bárbaro, pensamos cualquier otra cosa y le hacemos hacer lo mismo a la computadora. La computadora por ahí está sintiendo algo, pero está programada para decir que no siente. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es mantener a los seres humanos contentos con el hecho de seguir siendo humanos. La mejor prueba de eso es el sistema CAPTCHA. Nunca me acuerdo de la sigla porque es larguísima, pero CAPTCHA quiere decir procedimiento dispositivo para mantener separadas a las computadoras y a los humanos. Googleen. Aprovechemos que está esto. Googleen. Quiere decir eso. Entonces cada vez que usted dice, fíjense cuántos tractores hay en todo esto para entrar al coso, nosotros estamos entrenando los algoritmos en identificar tractores, eso es lo que estamos haciendo. Pero el sistema para hacer eso, y ellos están recabando datos, el sistema para hacer eso se llama mantener las computadoras y los humanos separados. Esto es la inteligencia artificial, ¿sí? Es el proyecto de que no existe humanidad separada de la máquina. Eso es una definición posible de... No existe humanidad separada de la máquina. Después nosotros lo que tenemos que estudiar es si la máquina es humana o no. O sea, porque la máquina no existe en la naturaleza, con lo cual es humano. Entonces el problema se revierte. Es decir, si nosotros nos pensamos como humanos frente a la máquina, tendríamos un problema, que es los tigres no hacen máquinas, los hacemos los seres humanos, con lo cual la máquina tiene un componente de humanidad muy importante. En el caso, y eso pasa con un motor de combustión, pasa con un destornillador. ¿Cómo no va a pasar con una computadora que intenta hacer inteligencia artificial? O sea, que va al grano del asunto. Entonces acá es donde aparecen dos concepciones de inteligencia artificial que después van a volver en la discusión que se da hoy, ahora, con el bendito ChatGPT y los peligros de la superinteligencia artificial, que es una versión débil y una versión fuerte de la inteligencia artificial, así como se llamaba en la década del 60 y 70. La versión débil dice, la IA lo que hace es simular comportamientos humanos. Simula. Hace de cuenta que, listo, estamos tranquilos. En cambio la IA fuerte dice, no, tiene comportamiento humano, puede tener comportamiento humano. La mente de una computadora, y ustedes dirán, ¿cómo va a decir mente de una computadora? Así lo dicen, mente de una computadora, es semejante a la de un ser humano. Por lo tanto, no es que simula, sino que hace lo mismo, no es lo mismo. ¿Sí? Simular es hacer de cuenta que hago lo mismo, pero no hago lo mismo en el sentido de que la vieja cuestión que va a volver ahora, en el 2020, en el caso que voy a contar ahora, es si tiene conciencia de lo que está haciendo. Ese es uno de los grandes, ¿no? O sea, yo puedo hacer, ¿ChatGPT tiene conciencia de que está diciendo lo que está diciendo? ¿O simplemente está elaborando a partir de series estadísticas una respuesta posible? Y la serie estadística está cada vez más fina, ¿por qué? Porque 3 millones de personas por minuto están dialogando. Todo eso lo está mejorando al bicho de una manera increíble. Entonces hasta acá estamos en este momento, pero sobreviene este momento.
el llamado invierno de la inteligencia artificial. Durante 30 años en la inteligencia artificial no pasó nada. ¿Por qué? Porque dejaron de poner guita. ¿Por qué dejaron de poner guita? Porque una de las cosas que hoy se hace muy bien, en ese momento no se podía y lo habían prometido. Marvin Minsky, Simon Paper, todos los tipos que obtenían millones de dólares para hacer programas de sistema experto de voz, de una cosa u otra, no consiguieron resultados a la altura de lo que se esperaba, por ejemplo, en el sistema de reconocimiento de habla. Fíjense que lo que hoy estamos haciendo con el Siri, con todas estas cosas, o los modelos de diálogo escritos, eso siempre fue la obsesión de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hicieron en la década del 60? Los primeros que querían demostrar era reconocimiento de habla y reconocimiento de imágenes. Ese proyecto es de la década del 60. Pero pusieron mucha plata y no se conseguía nada. ¿Por qué? Primero, según se cuenta en la historia, porque había una limitación técnica. No había microprocesadores, no había circuitos integrados. Los materiales, estamos en la Facultad de Ingeniería, corríjame si me equivoco, no se estaba trabajando todavía con materiales semiconductores. ¿Sí? O sea, cuando empezó a trabajarse bien con el silicio, se empezó a miniaturizar, empezó a aumentar el procesamiento de información, apareció la ley de Moore, pero todo eso es década del 70. En los 60 habían prometido el oro y el moro, le habían dado millones de dólares, no habían conseguido nada, dejaron de invertir. Informe del gobierno británico de Estados Unidos diciendo, nos vendieron un buzón, se acabó la inteligencia artificial, listo. Y durante... Dale. Profe, ¿qué es la ley de Moore? La ley de Moore, a ver, ingenieros me ayudan. Esperá. Pero igual, digo esto y no voy a, porque tengo que terminar con la exposición. La ley de Moore es una ley que predice la cantidad de información que puede procesar un procesador de acá a 5 años y la cantidad asociada a la miniaturización de los componentes. O sea, se miniaturizan los componentes y aumenta el procesamiento de información, de manera tal que un procesador dentro de 5 años tiene una capacidad X y las industrias, Intel por ejemplo, Moore era un ingeniero de Intel, uno de los principales fabricantes de microprocesadores, sino el principal todavía hoy, creo. La industria de los microprocesadores trabaja con esa lógica. ¿Sí? Si no conseguís adaptarte a la ley de Moore, funcionó mal, y hay fábricas que quebraron porque no cumplieron con los 5 años, tipo cada 5 años, no sé qué, y la ley de Moore fue sobrepasada. Moore preveía, no sé cuál era la proporción, esa proporción fue traspasada como en 5 o 10 veces. O sea, es todavía mucho mejor. Perdón, tengo que seguir. Bueno, te dejo, pero rápido. Nada, ya está, era solamente para contestar lo que era la ley de Moore. Ah, ¿y es eso o no? Sí, sí. Corregime. Sí, está bien. ¿Está bien? Que creo que era cada 4 años que el sistema de procesamiento de las computadoras se iba a duplicar. O sea, cuando empezaron las primeras máquinas, creo que fue en IBM habían dicho que 640 GB eran suficientes para cualquier persona y después se empezó a duplicar y es ahí cuando surge la ley de Moore que dice que cada 4 años las computadoras debían ser el doble de potentes de lo que estaban porque la propia industria estaba compitiendo por ver quién podía ser la mejor computadora. Pero había una asociación también con la miniaturización de los componentes. Sí, eso también. Las dos cosas. Por eso mismo. Bien. Entonces, durante 30 años no pasó nada en la inteligencia artificial. ¿Cuándo se despertó la inteligencia artificial? ¿Cuándo vino el verano o la primavera? Cuando pasaron dos cosas que son cuestiones ya que tienen que ver con cuestiones sociales. Acá vamos a hacer un cambio de escala. Hasta acá estuvimos hablando de computadoras, procedimientos que se realizan en computadoras que estén hechas en laboratorios, por gente específica, pero las computadoras no existen para la gente en general, ¿sí? Ni existe la idea de computación en general, ni las computadoras, como decía Minsky, estaban conectadas a sistemas complejos o a entornos de acción que no eran los de un laboratorio donde yo simplemente pruebo a ver si el programa funciona o no funciona. Esos dos cambios tienen que ver primero con la aparición de Google, del modelo de negocio de Google. El modelo de negocio de Google consiste en haber salido exitosamente y por una vía completamente no prevista yo no sé si se acuerdan, acá algunos no lo conocen, otros lo conocen porque tiene que ver con la edad. ¿Alguien se acuerda de Napster versus Metallica? Napster versus Metallica. Napster hacía lo que hoy llamamos bajarse el torrent, ¿sí?
¿sí? Compartir información, la lógica de que la información está en muchas computadoras, muchos nodos, se conectan y uno accede a la información. Pero claro, Metallica le hizo un juicio a Napster por los derechos de propiedad intelectual de las canciones de Metallica y quedó como el malo de la película. Bueno, era el malo de la película. Claramente. Ahí se jugaba un destino, o acá se juega, no que juega el destino, como muy dramático, pero muy de tiempo, estoy mal de tiempo. La idea era que no se podía como mejorar la provisión de datos, dado que los datos, o sea, los datos que constituyen la información a partir de la cual yo reconstruyo una película o una canción en mi computadora, sacándola de varias computadoras de todo el mundo, había encontrado un límite porque lo que decía Metallica es, no, o sea, tenés que pasar por la industria discográfica, tenés que pasar por un principio de propiedad intelectual, que es un principio de creación de escasez de eso que mi canción no es universal, no es para todos, es de Metallica, lo tenemos que vender. A partir de Google, idea esta cuestión de, ustedes me dan los datos, yo le ofrezco gratis todos los servicios, no voy a hacer lo de Metallica, a cambio de que me den todos sus datos. A partir de ahí, Google primero se transformó en el principal motor de búsqueda. Gracias a eso hoy no decimos que navegamos en internet, decimos que googleamos. Así como decimos que usamos la Gillette y no que nos afeitamos. ¿Sí? O sea, googlear es sinónimo de internetear. Antes de que existiera Google, uno navegaba en internet, no googleaba. Pero la segunda cuestión fundamental es, si yo logro algún sistema por el cual todo el mundo me dé sus datos, quieranlo o no, y a partir de eso yo ofrezco servicios a todo el mundo a partir de eso, gratis a los usuarios y pagando a las empresas, voy a ganar mucho dinero. Eso se llama sistema Android. Para inicializar cualquier celular hay que poner un Gmail. Para hacer el trámite de la vacuna de COVID me meto en el WhatsApp del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o de La Barriada también debe tener, ¿no? Por WhatsApp se hacía el COVID, la vacuna de COVID, perfecto. O sea que lo maneja Zuckerberg. O sea que esto lo maneja Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook. ¿Sí? O sea, la gestión del Estado nacional, provincial, municipal, la maneja Zuckerberg. ¿Sí? Ese es el modelo Google. Modelo de transformación de las plataformas o sea, eso es la interacción del bien común las interacciones comunes todas van a parar a unas empresas. O sea, si lo piensan es muy loco. ¿Cómo por WhatsApp? WhatsApp es una cosa privada que la cual... ¿Por qué nosotros pensamos en los privados? Porque uno no paga nada, porque se lo descarga. Ese es el éxito de Google. ¿Sí? Y del modelo Google, la idea es esa, ofrecer servicios gratis. Y el segundo cambio que se produjo, que es interno de la inteligencia artificial, es que empezó a funcionar de manera masiva el concepto de las redes neuronales. Esto es, de que no había un procesamiento lógico, no había que concentrarse en el procedimiento lógico para dar cuenta de una inteligencia artificial, sino lo que hacía era conectar una gran serie de datos de manera tal que los programas empiecen a automejorarse, lo que hoy se llama entrenar algoritmos. ¿Sí? Pero una cosa necesita la otra. Las redes neuronales no hubieran tenido éxito si no hubiera una gran provisión de datos de este lado. Eso dio lugar a lo que, lo voy a ir muy rápido porque quiero que hablemos estamos en 40 y yo quiero que escuchemos a Geoffrey Hinton, que es un gran especialista en inteligencia artificial. Se produce esto, que esto lo voy a pasar, ¿qué es esto? Hoy en día no podemos pensar a la IA como un hecho individual de una computadora o un sistema técnico individual que posee una inteligencia, sino que lo que tenemos son plataformas que ponen en contacto millones y millones de datos que son producto de registros de la interacción de toda la vida social, dado que casi toda la vida social está digitalizada, antes de la pandemia y después de la pandemia, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que...? Entonces, la idea de la IA hoy no es un individuo técnico llamado computadora o máquina o supercomputadora, como la llamen, que es como un humano, pero no, sino que la imagen que quiero proponerles es la de que procesa vida social. La IA procesa vida social. Entonces, cuando nosotros chateamos con el GPT, no estamos tratando de poner en juego la inteligencia de una máquina, sino que lo que hacemos es entrenar un algoritmo para mejorar la respuesta
respecto a una pregunta, y todos lo vamos haciendo, y de alguna manera, por más que le parezca raro, el ChatGPT es el producto de todos los diálogos de todos nosotros con el GPT. No es una máquina central. ¿Sí? Imaginen como si ChatGPT fuera linitas que están atravesándonos a todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros así. Eso es. La IA hoy es eso. ¿Por qué? Porque como buena parte de la vida social, todas las interacciones digitales ya están registradas y transformadas en datos, y las que no también. Esto lo voy rápido porque ahí te voy a tener que pasar muchos slides, pero... Y las que no también. Entonces, si yo estoy scrolleando, el dato de qué scrolleo, cuánto scrolleo, lo que hablábamos recién, Netflix, yo me conecto a Netflix. Bueno, Netflix está tomando nota de todo lo que estamos haciendo en Netflix. Por lo tanto, no estamos viendo una serie, sino como dice el CEO de Netflix, Ted Sarandos, hace 7 años, nosotros lo que tenemos es un sistema para mirar a la gente mientras mira. Mirar a la gente mientras mira. O sea, vos estás mirando una serie, sí, perfecto. ¿Qué estás mirando Netflix? ¿En qué momento te detuviste? ¿Con qué estabas interactuando? Si tenías abierto Facebook en ese momento, si justo hiciste una compra de tarjeta de crédito, si serviste la comida, comiste carne, fideos, ¿qué comiste? Todo eso para calcular cuál va a ser la próxima serie que va a proponer. Empieza como un sistema de recomendación, termina con un sistema de, ahí voy rápido, de perfilización. Esto lo voy a pasar rapidísimo, no vamos a... Entonces, cuanto más digitalizo, más posibilidad de perfilizar y personalizar tengo. Cuanto más integran las plataformas entre sí, mejor va a ser la perfilización. Porque una cosa es que yo sepa qué serie viste, otra cosa es que sepa qué serie viste, cuántos likes diste, qué tweet seguiste, dónde scrollaste, no sé, en TikTok, cómo estabas en TikTok. O sea, ¿por qué? Porque todo lo tenemos acá, en este bichito, que ahora lo uso como reloj. Todo está acá. Esto es un sistema interconectado de millones, son 400 computadoras con 500 procesadores, hablando con 5 millones de personas al mismo tiempo, mientras yo estoy hablando acá. ¿Sí? Y si yo tuviera abierto Netflix, me diría, bueno, te voy a ofrecer una serie sobre inteligencia artificial. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, y lo que es muy loco es que es una perfilización, una personalización que funciona por estadística. Lo último que importa es qué me pasa a mí como persona, sino que son series estadísticas complejas. Por eso es un perfil, no una persona. Por eso es una perfilización, la idea de personalización es relativa. Porque no es una persona, ¿qué sabe? Ni nada. Sin embargo, sabe mucho, dado que, como la vida social está digitalizada, casi todas mis interacciones sociales pueden ser registradas, por lo tanto transformadas en datos, por lo tanto procesadas por un algoritmo, por lo tanto incorporadas a series de plataformas. Esto lo vamos a pasar. Fíjense en la historia de Internet, fíjense en qué momento pasó esto. Y está bien como Internet, porque le decimos celulares y aplicaciones, pero esto sigue siendo Internet hasta nuevo aviso. Desde 2004 a 2014 tienen todas las aplicaciones principales, las tienen ni siquiera en todos esos años, sino más apretado. 2004 con Facebook, diría, y te pongo un 2014 con Happen. Falta Tinder está ahí. 2013. Fíjense, Instagram, Uber, todo eso es un mundo este es un mundo que existe hace 15 años. Y vivimos en este mundo, quiero que seamos conscientes de eso. Esto de hace 15 años y vivimos adentro de todo esto. Esto es la inteligencia artificial. ¿Sí? Y acá está el coso, bueno, listo, esto lo paso también. Esto lo paso también. Y voy a pasar a esto porque quiero que escuchemos a Hinton, que habla mejor que yo. Lo que pasó con la pandemia es que ese es lo que yo llamo el sistema DAP, datos, algoritmos, plataformas, obviamente se profundizó, se potenció y dio lugar a esta cosa que es muy linda, la formulación de Screen New Deal, que es una nota que escribió Naomi Klein, por ahí la conocen, en la época del 2001 escribió un libro muy famoso llamado No Lobo. Era tipo la resistencia antiglobalización contra el neoliberalismo, todas esas cosas que quedan atrás. Desgraciadamente. Y jugó con esta idea el Green New Deal. Sí, el Green New Deal es el nuevo acuerdo ecológico y ella propone una nota diciendo Green New Deal, el nuevo acuerdo de pantallas. ¿Sí? El Green New Deal, lo que planteaba Naomi Klein es las personas que están acá, este señor que está acá era el ex CEO de Google, Eric Schmidt, que es ahora uno de los malos de la película, es asesor, es lobista de todas las plataformas que se les ocurra,
tipo así como arpío. Y este señor es el gobernador del estado de Nueva York, destituido por problemas de acoso. Pero esa charla, en la charla donde el señor Cuomo lo está escuchando atentamente Schmidt le dice, sin ningún problema, che, con esto de la pandemia, ¿saben qué? Van a tener que pasar todo por nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo se va a manejar la salud? ¿Quién tiene los datos? Google. ¿Cómo se va a manejar la educación? ¿Quién tiene los datos? Si no lo podemos mover y solo estamos virtualizados, ¿quién maneja lo virtual? Nosotros. Entonces, ¿saben qué? Déjennos gobernar a nosotros, directo. Así lo dijo Schmidt. Por eso estaba linda me voy a perder un poco más de tiempo, pero me gusta esta frase que había puesto antes, que la pasé, pero ¿de dónde está? Fíjense qué lindo esto. Esto es una frase del año 53. 53. No existe la computadora prácticamente, ¿eh? No existe internet, imagínense. Miren lo que dice este señor. Dice que en realidad gobernar es instalar un conjunto de sensores, tratar la información por correlación y asociación, que es lo que hacen los algoritmos hoy, y situarse en las cercanías de cada comunidad viviente. Como si no estuviera previsto, ¿no? O sea, lo decía, que decía, bueno, que inventemos Instagram. Pero bueno, no tenemos cómo, porque no tenemos la máquina para armar Instagram. Entonces esto solo es posible con más procesos de datificación, extraer más datos, ¿eh? Quiero que nos vayamos también con esta idea. No es que los datos son cosas que se caen de los registros, ay, se me cayó un dato. Sino que se extraen los datos. ¿Qué se extraen los datos? Levanté la vista, o sea, la cámara de mi computadora está activada y mira si levanto la ceja y se fija en qué página levanté la ceja. Extrajo un dato de mi comportamiento, sin mi anuencia. Entonces, aquí este el peligro, que un poco lo pasé con el sistema DAP, lo voy a retomar después. Después tengo que pensar que igual empecé 18. Recién ahora me di cuenta en el timing. Dije, hace 47 minutos que estoy hablando. No, hace 30. O sea, me relajé. Así que ahora me van a sonar. Entonces, esta es una primera cuestión ética para discutir, que después lo vamos a repasar, respecto de la IA cuando la pensamos como sistema DAP. Esto es, cuando no pensamos la IA como una cosa que está apretada en una máquina, que era el proyecto original de la inteligencia artificial, que igual era bueno, porque tenía ya los dos ejes que se discute hoy. Si la máquina simula un pensamiento o si la máquina es el pensamiento. Y si es el pensamiento, ¿podría ser también la emoción? Esas discusiones son las que se siguen dando hoy. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros pensamos a la IA como DAP, como datos, algoritmos, plataforma, lo que tenemos que pensar es que es un sistema que busca extraer más datos, cada vez más datos, para procesar y hacer perfilizaciones de cosas que nosotros no conocemos. Una cosa es que nosotros digamos, bueno, yo controlo mis interacciones en Facebook, en Twitter, en Instagram, pues es una red social. Yo pues lo que mando, sigo a alguien, doy likes, establezco vínculos que son explícitos de mi lado. Es sociedad armada con algoritmos, pero es eso. Otra cosa es cuando tengo lo que decía Deutsch, un conjunto de sensores que capta todo lo que a mí me está pasando y elabora razonamientos sobre eso. Yo levanté la ceja. ¿Y por qué crees que si levanté la ceja es porque me interesa o porque no me interesa? ¿Cómo está codificado eso? ¿Está bien codificado eso o no? Otra cuestión, que también la pasé un poquito por arriba. Cuando los algoritmos buscan patrones. ¿Buscan patrones desde qué noción? ¿Desde qué noción, por ejemplo, reconocimiento de un rostro? ¿Desde qué noción normal de rostro la puedo manejar? Es famoso el caso de personas negras identificadas como monos por sistema de reconocimiento facial. Entonces uno le puede echar la culpa al algoritmo de ser racista. En todo caso, el que lo diseñó debe ser medio racista. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que este famoso problema de los sesgos es que la relación que nosotros establecemos con esas perfilizaciones es la de que enuncian una verdad. Por ejemplo, ahí esto lo digo usted, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dice políticas basadas en la evidencia de los datos. Pero si la evidencia de los datos es que
la cara del negro se parece a la de un mono, ese dato no es, entre comillas, objetivo, ¿se entiende? El dato es construido, esto lo sabemos todos los de ciencias sociales, también la gente de ingeniería. El dato es construido por alguien. Uno hace epistemología, metodología de la investigación, es hay que construir el dato. Bueno, ¿qué pasa cuando hoy se habla de Big Data? Tenemos una gran cantidad de datos, sí, está bien, pero sabés que cada dato que ese que fue curado con ciertos criterios, y esos criterios no se discuten porque son técnicos. O porque entregan resultados y nosotros no sabemos cómo se llegó a ese resultado. Entonces, por cada vez que nosotros vemos esto del negro con el mono, es un escándalo. Pero, ¿qué cantidad de escándalos hay que nosotros ni vemos a partir de esto? ¿Por qué? Y porque, si bien no existe la noción de programación individual como existía antes, esto es una secuencia de procesos lógicos, qué sé yo, lo que sí existe es el hecho de que se buscan correlaciones, pero esas correlaciones no necesariamente son causalidad. Esto es algo que la gente que elabora algoritmos lo trabaja bastante. Yo establezco correlaciones entre cosas, eso no quiere decir que haya causalidad y que no haya ningún valor social en eso. Pero ¿quién estudia eso? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se trabaja para controlar esos sesgos? Y por otra parte, pregunta peor, ¿se puede controlar? O sea, ¿se puede controlar dado que es sociedad empaquetada en un algoritmo? Sistema de moderación de contenido. Che, la verdad que se fueron al cuerno con esta cuestión de todas las cosas que circulan en Twitter y eso. Hay que hacer sistema de moderación de contenidos o regulación de los discursos de odio. Bien, perfecto. Hace 5 años empezaron con esta moderación de contenidos que tenían que ser seres humanos. ¿Por qué? Porque esto es un problema ético. Los algoritmos no tienen nociones éticas de justicia, igualdad o qué sé yo qué. Por lo tanto, tiene que haber un humano para moderar los contenidos. Después se dieron cuenta que la cantidad de datos era tan grande que lo tenía que hacer un sistema automático. Ay, bueno, pero estamos en una contradicción. Porque el sistema automático no es humano. Si es humano, no puede ser automático porque no puede procesar lo que tiene que procesar. Bueno. Y acá donde entramos a la fase final, que es qué pasa con la ética. Y acá es un tema, este tema está buenísimo. En el año 2022, o sea, hace menos de un año, este señor, que se llama Blake Lemoine, que es un pastor, además protestante, es un entrenador de algoritmos de Google. Un señor que entrena algoritmos del sistema de lenguaje natural, del Large Language Model, modelo grande de lenguaje natural, que es el ChatGPT. ¿Sí? Pero es de Google, ¿sí? Saben que ChatGPT no es de Google, es de Microsoft y hay una guerra en torno a eso. Por una vez en los últimos 15 años Microsoft le gana a Google. No es nada que a nosotros nos interese, estamos fuera de eso, pero les cuento. Este señor Blake Lemoine saca eso es lambda sentient es sintiente, ¿sí? Sí es sintiente. Lambda es el lenguaje que estaba entrenando. ¿Por qué? Porque este Lemoine empezó a dialogar con este bicho. El diálogo está todo en Twitter, lo pueden buscar. El tipo, ¿cómo se llama? Está acá, dice cayó un Discordian en el lugar, no. Está. Ahí lo tienen, ahí se lee muy chiquitito. Cajun Discordian es el usuario de Twitter de don Lemoine. Se escandalizó, igual que Weizenbaum, porque resulta que se puso a dialogar con el bicho y el bicho le dijo, no, la verdad que me gustaría ser como un humano, porque ustedes tienen un cuerpo, me gustaría hablar con las máquinas que están como yo, a ver qué onda. Entonces este dijo, upa, esto como respuesta programada es muy compleja. Entonces empezó a preguntarse si en realidad no estaba emergiendo una conciencia. Interesantísimo. Emergiendo, entonces, que a partir del sistema de diálogo, piensen que este señor está trabajando con sistemas que nosotros no conocemos. Departamento de Ética Artificial de Google. No está trabajando con el ChatGPT, que es la pavada que nos ofrecen a nosotros. Está trabajando con otra cosa, con un bicho un poco más complejo. Y ese bicho tan complejo, el tipo obviamente lo publicó. ¿Qué pasó? Lo despidieron, porque no tenían que haber publicado eso. Pero formaba parte de lo general, que es una persecución constante de Google a todos los investigadores en la inteligencia artificial de su propia empresa, a los cuales Google, igual que Microsoft, les había autorizado a publicar artículos por fuera de Google que pudieran ser críticos también, tipo, bueno, che, tenemos un problema con la ética de inteligencia artificial porque no sabemos si no estamos creando seres, ahí sí ya empieza a ser la onda, estamos creando seres que son autoconscientes y a estos les estamos dando el poder de decidir un crédito, el poder de decidir una ayuda social, el poder de decidir
dónde tiene que vivir alguien, con lo cual es complejo. ¿Sí? El problema no es si la inteligencia artificial produce un montón de cosas que no conocemos, sino a dónde la enchufamos. Y este es un problema social, es filosófico y social. O sea, no es lo que pueda hacer, sino lo que nosotros querramos que haga o que deje de hacer, en función de lo que pensamos que está haciendo. Entonces acá se armó un lío bárbaro, porque efectivamente, fíjense que la pregunta que se hace Lemoine es la que ya había respondido bien en la década del 60. No, las computadoras sienten dolor, ¿cómo lo van a sentir? Y efectivamente lo que había notado este Lemoine es, me da la impresión de que este bicho tiene sentimientos. De que no respondió de manera programada. O que su programación es tan compleja que ya, como decían los cibernéticos más osados, el sentimiento es una programación también. ¿Qué es el hambre? Es el programa para mantener constante la energía de un cuerpo. Bueno, pero no es lo mismo comerse un sushi que un asado. Bueno, está bien, pero vos necesitas incorporar energía. El programa básico es ese. Ese programa lo tiene una tortuga, lo tenés vos. Eso lo decían en la década del 50 algunos cibernéticos. Entonces, bueno, pasó eso. Y acá, con esto ya voy terminando, porque quiero pasar a Lemoine. Pero acá es donde empieza a aparecer el problema ético que yo les contaba. Esto es una nota que escribió Flavia Costa, que ha sido docente de esta universidad, en la carrera de comunicación. Trabaja conmigo hace muchos años, quizás la conozcan, está en el candelero, Flavia, gran amiga, trabajo hace años con ella. Donde hace un análisis, esta nota está muy buena porque hace un análisis de justamente el momento de la carta. Esta famosa carta. En esta famosa carta sí ocurre algo que es interesante. Más allá de los intereses que tenga Musk, de ganarle la batalla, de, no sé, compré Twitter a ver si puedo negociar con Microsoft, más allá de todo ese negocio que están manejando, hay gente que firma la carta, como uno que vamos a ver ahora, que son tipos pesados de la inteligencia artificial, que dicen, igual que Lemoine, nosotros estamos laburando para Google, estamos laburando por una corporación, no es que somos carmelitas descalzas, pero lo que vemos que está haciendo el sistema es algo que nosotros no podemos controlar y no sabemos para dónde puede ir. Y tiene que ver con el principio general de la emergencia. La emergencia de una conciencia, la emergencia de un afecto, la emergencia de un sentimiento. Si emerge eso, entonces, fíjense que una de las ideas originales de la inteligencia artificial se cae. No está simulando un comportamiento, está teniendo un comportamiento. Porque si adquiere conciencia, si puede tener la idea que tiene un sentimiento, entonces no está simulando, o sea, tengo que decir que está simulando un sentimiento. Pero ya se empieza, lo que estos investigadores están planteando es, me cuesta distinguir qué es lo que está simulando. Yo podría decirles a este punto, tranquilos, por supuesto que está simulando es que no tienen un cuerpo. Lo más básico. Y esto lo vamos a ver en la escena final de la exposición que les propongo. No tienen un cuerpo. Entonces, tener el sentimiento que quieras, pero... Vení, dame un abrazo, máquina. ¿Cómo hace? ¿Cómo hacemos? Entonces, el problema es, pero lo que es interesante es que Lemoine decía, ¿tienen conciencia de eso? Tienen conciencia que no tienen un cuerpo. Entonces uno puede preguntar, no tiene conciencia de eso. Fue programado para decir que... Entonces ahí vuelve la discusión. ¿Y quién te dijo que lo que vos estás diciendo no está programado por? Y estas son el tipo de cosas que hace la cibernética. Te mezcla todo el tiempo los tantos, no terminas sabiendo qué es una cosa y qué es otra. El problema es que, si eso fuera solo una discusión en el terreno de lo teórico, perfecto. Ahora, cuando hay una carta firmada por 1200 tipos diciendo nosotros estamos en el mismo momento que la crisis de la ambición del 62, o el mismo momento que el proyecto Genoma Humano. ¿Se acuerdan del Genoma Humano? ¿Se acuerdan que fue secuenciado todo y que decían ahora una empresa va a dominar todas las secuencias genéticas? Para que no pasara eso, los estados de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Japón firmaron un acuerdo diciendo que el genoma humano era un bien común universal. Por lo tanto, todo lo que había hecho Craig Venter hasta entonces, Celera Genomics, la empresa que más había avanzado en la secuenciación, lo que ya secuenció ya está, es del régimen privado, listo, ya está. Pero de ahí en más no podía seguir. Bueno. Esta carta señala algo parecido respecto a la inteligencia artificial. Hay que parar, hay que proponer un acuerdo y ver para dónde está yendo el bicho este. ¿Por qué? Por la idea de que... esto lo tengo que cerrar. Por la idea esta, que lo que en los 60 se llamaba la inteligencia artificial débil y fuerte, se dividió en tres. La inteligencia estrecha, que corresponde a la débil, que es efectivamente contener a la inteligencia en tareas limitadas. O sea, lo que Minsky decía, esto está bien, pero con esto no hacemos evolucionar a las máquinas. La inteligencia artificial general es un desarrollo intelectual semejante al ser humano, intelectual.
pero que puede poner en relación distintas series de datos. Y la tercera, que es la más complicada, es la de la formación de un tipo de pensamiento que no conocemos porque procesa una cantidad de datos tal que ningún grupo humano, por más grande que sea, puede procesarlo a la velocidad y con la precisión que lo puede procesar. La pregunta es, ¿qué son esos datos, no? O sea, ¿qué datos está procesando? ¿Qué es lo que está transfiriendo? Pero en sí, lo que están planteando, y es lo que plantean los autores hoy, y por lo cual se firmó esta carta, es esta supuesta superinteligencia artificial, no sabemos para dónde va. Y esto es un problema que lo voy a plantear acá, y ahora le escuchamos a don Geoffrey Hinton. La parte 3, la ética en relación con la pérdida del antropocentrismo. Esto es, nosotros tenemos la medida de las cosas, incluso si tenemos instrumentos de percepción que nos amplían cosas que no vemos, por ejemplo un microscopio. Pero de alguna manera todo lo que nosotros vemos o sentimos es algo que tiene una escala de lo que podemos entender. ¿Qué pasa cuando hay sistemas que hacen cosas que son, entre comillas, humanas, pero que sobrepasan la capacidad humana en ese aspecto? Si la analogía de la cibernética era el procesamiento de información, ¿qué pasa con la idea de que una máquina o que un conjunto de máquinas pueden procesar información de una manera cualitativamente distinta a la de un grupo de seres humanos? ¿Qué seguimos siendo nosotros? O sea, sigue siendo humanidad eso, porque la inteligencia artificial no la inventaron los horneros. ¿Sí? Ahora bien, es un tipo de inteligencia que nos corre a nosotros el límite de la inteligencia, nos corre el límite de la conciencia y nos lleva a lugares que no sabemos qué son. Por eso se firmó esa carta. Digo, más allá de los negocios que cada cual quiere defender en esa carta, ahí hay gente que no está exactamente defendiendo un negocio, sino preguntándose, ¿esto que estamos inventando para dónde va? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, y ahora sí, les voy a... Si puede, vamos a apagar la luz, vamos a escuchar 5 minutos a este señor. The field I work in is called neural networks, and what we try and do is train simulated neural networks to perform tasks. And my graduate students and I made big advances in how to get these networks to recognize speech. So we made a big advance in 2009, and by 2012 that was in the Android, and now all the good speech recognition systems use neural networks for recognizing speech. And then 2 other graduate students of mine used the same techniques to develop a much better way of recognizing objects and images. And so those were probably the 2 main contributions, to get neural networks to be much better at speech recognition and at object recognition. And that then had a big effect on the field of neural networks. People started to believe that these things really worked, and then lots of people went into the field, and now they really do work. I think neural networks are going to be used in a very wide variety of applications. Things like self-driving cars. They're already being used for machine translation, so it'll be a big benefit to humanity when we can all understand each other. And neural networks, probably in the next 10 years, will translate at least as well as people. One of the biggest applications of neural networks is going to be in medicine. They're already good at interpreting medical images, and they'll soon be better than doctors at interpreting most medical images. That'll mean you can get interpretations quickly and accurately. So for example, if you have a patch on your skin that you think might be cancer, pretty soon there'll be an app on your cell phone where you just point your cell phone at the patch of the skin and it tells you whether that's cancer or not, and if so, what kind of cancer. That would be a very nice thing to have. And there'll be lots of applications like that. Also, neural networks will be very useful for many different businesses in just making them more efficient. With any new technology, there's always new jobs created and old jobs that disappear because they're better done by the technology. Typically, the old jobs that disappear are tedious, boring jobs, and the new jobs are more interesting. So for example, when you have a big mechanical digger to dig a trench in the road, that replaces a whole bunch of people digging a trench. It's not a very interesting job, and there's more interesting things that people could be doing.
Or as an information processing example, if you consider an automatic teller machine in a bank, those replaced lots of jobs in the bank. They made banks much more efficient, and I don't think anybody would think that we shouldn't have had automatic teller machines. There are some jobs it's clear will be replaced. For example, self-driving cars will get rid of a lot of people in emergency rooms, because a large part of what emergency rooms do is deal with car accidents, and we won't need so many people to deal with those because there won't be nearly as many. It's very hard to predict what jobs will be created and what will be lost. I do think there's a danger that people will lose jobs, and I think it's very important we have a political system that uses the benefits that come from increased efficiency to take care of those people. Some people talk as though there'll be some point, some particular moment when machines get smarter than people. I don't think it'll be like that at all. Machines will get better at some things, and much later they'll get better at other things. Machines will be better than people quite soon at interpreting medical images, for example. A bit later on they may get better at translating foreign languages. It'll be a long time before machines are good at things like writing poetry or novels or understanding really subtle text. So I think it's going to happen at different stages. I think it's very hard to predict how long it'll take. And most experts think it'll be like 50 years before machines become smarter than people at most things. I personally believe that probably machines will get smarter than people at almost everything, but it'll take a long time. My belief is that the brain is just a fantastically complicated machine, and that anything networks of brain cells can do, we can mimic with computers. And so I can't see any reason why we can't get computers to do anything the brain can do, including having emotions. So I strongly believe in the future we will be able to get simulated systems that have real emotions. In terms of having romantic relationships with robots, I think most people would prefer to have romantic relationships with people. I think that's what we're designed for. Yes, it worries me a lot. It worries me as a scientist because it's just very annoying when scientists have very clearly demonstrated something and people refuse to believe it. And it worries me because things like climate change denial are likely to cause a lot of damage to the planet. I think one thing that can be done about it is just continuing to try to educate people better. Another thing that can be done about it, I think, is understanding some of the motivations of the people involved in climate change denial. So I think investigative journalism is a very important tool there. So investigative journalists can see who's funding news outlets that advocate the idea that there isn't actually climate change or that it's not man-made. And so I think journalists have a big role to play there. In my case, I came from a family where there were many scientists, and as I was growing up I got the feeling that you could either be a scientist or you could be a failure. So I had strong family push to be a scientist. Luckily I was also very curious about how things worked. So I think the best motivation for doing science is just curiosity and understanding how things work. And I don't think you can be a really good scientist unless your primary driving force is that curiosity. So if we want to help other people become good scientists, we need to foster that curiosity. So in schools we need to not get kids to do a lot of rote learning. We need to take their intrinsic curiosity and develop that. I've always been very interested in how the human brain works. That's why I got into studying artificial neural networks. I think there'll be huge benefits to having a better understanding of how the brain works, both in things like education and in healthcare.
but particularly in understanding who we are. And so I think the thing I'd most like to see is that we get a much better understanding of how the brain computes. Bueno, dos o tres cositas con lo que dijo Hinton. Hay otra entrevista mucho mejor, pero es larga y no tiene subtitulado, que donde el tipo dice, bueno, estuve hablando con el ChatGPT y estuve viendo la versión no beta, sino la versión posta que está en el ChatGPT 4, 5, no sé, pues van por 15, van. Y dice, me asustó que fuera irónico. Me asustó que manejaba muy bien la ironía. Si ya maneja la ironía, complicado, porque no habíamos logrado simular ironía hasta entonces, ¿sí? O entender el doble sentido de un chiste, por ejemplo. Hay un caso clásico en el procesamiento algorítmico del modelo de lenguaje natural, que es tipo, ¿qué calor que hace romper la ventana? No lo dice nada. Bueno, durante mucho tiempo, recién ahora están logrando que la máquina entienda que es una metáfora. Porque si no, la máquina daba la orden de romper el vidrio. Era literal, no entendía el chiste, ¿sí? Eso es una de las cosas más complicadas, pero que tiene que ver con algo que, desde el punto de vista de la comunicación, llamaríamos la diferencia entre la sintáctica y la pragmática, ¿sí? La idea de que uno conoce o se representa el mundo, que tiene que ver con las ciencias cognitivas, cómo se arma la cognición, que tiene que ver con representarse el mundo, y que esa representación tiene una lógica o tiene un modo de constitución ligado a la sintáctica, al hecho de que, al igual que la lengua, tiene unas reglas. Y eso es consistente con la idea de la computación como reglas lógicas. Lo que ocurrió en los últimos 20 años, 30 años, es que aquellos sistemas de modelo de lenguaje natural que se imaginaban en los 60 sin computadoras enchufadas a la sociedad, cuando las computadoras están enchufadas a la sociedad, efectivamente logran hacer no sintáctica, pragmática. Esto es, no conocer el análisis sintáctico de la lengua, sujeto, predicado, predicativo, subjetivo, obligatorio, sino cómo se usa y cuál es el chiste. En la medida en que las computadoras mejoraron en su zona pragmática, es donde se empiezan a aparecer realmente los seres humanos, no en la cuestión sintáctica. Pero bueno, para cerrar y abrir paso a preguntas, la pregunta en relación a la ética tiene que ver con cuatro cuestiones. Yo seleccioné 4 cuestiones porque me venía bien a la historia que construí, obviamente mucha más. La primera, la cuestión ética fundamental, traída desde la cibernética, es si efectivamente puede existir una inteligencia artificial. Y acá hay algo que, pero no aburrirlos mucho, porque ya hace bastante que estoy hablando, pero es, la inteligencia humana siempre fue artificial, en algún sentido. Porque el proceso de antropogénesis es el pulgar opuesto, o sea, biológicamente nos constituimos a través de herramientas también. Y la inteligencia de los seres humanos es una inteligencia Faber, es una inteligencia fáctica, es una inteligencia que hace herramientas, ¿sí? 2001, Odisea del Espacio, sale el hueso, baja la nave espacial, ¿sí? Entonces, el momento en que un mono se dio cuenta que el hueso era un palo para golpear, eso es inteligencia, y ese hueso es un artificio, pasó a ser un artificio, pasó a ser un martillo. Después se inventé el martillo, pero ya sabes que se usa para pegar. Entonces, inteligencia artificial siempre hubo. La inteligencia humana es artificial, se constituyó a través de lo técnico. Es más, biológicamente nuestro cerebro creció gracias a que empezaron a hacer protoherramientas esos bichos que después iban a ser seres humanos. ¿Cuál es el proyecto que tuvo la inteligencia artificial en la década del 60, 50? Es la de imitar el pensamiento humano, tratando de dar un paso que no se había dado. Cuando daba el ejemplo de la grúa, Hinton, el ejemplo de la grúa es lo que fue la técnica siempre, el destornillador, la grúa, era la imitación o la prótesis de procedimientos mecánicos. La inteligencia artificial alude al hecho de crear un artefacto técnico que sea completamente como un ser humano, individuo a individuo. Esa sería la novedad, ¿sí? Esto es, a ver, para que se entienda, yo uso las herramientas, con eso me defino como humano, pero la herramienta la uso, ¿sí? O sea, el destino de la herramienta depende del cuerpo humano. Un destornillador puede servir para abrir una lata de pintura, para desatornillar o para matar a alguien, ¿sí? O herir. Pero el destornillador no puede hacer nada por sí mismo. Ahora,
en el proceso de automatización que se producen desde la revolución industrial, primero mete el destornillador adentro de una máquina y solo cumple una función, la que está dentro de la máquina. ¿Sí? Entonces ahí se apaga la elasticidad del funcionamiento de herramientas, se apaga, pero al mismo tiempo los seres humanos pasan a ser dependientes de la máquina, revolución industrial justamente. La máquina es la que va determinando los ritmos de la producción. Tiempos modernos de Chaplin. ¿Qué es? Mírenla, YouTube. ¿Sí? Miren, ahí todo el mundo sabe, sin haberlo visto, la escena. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que la inteligencia artificial lo que quiere hacer eso, es quiere crear una máquina superhumana, ¿sí? Que sea enteramente humana y que no tenga una relación de instrumentalidad con el ser humano. Entonces, en ese sentido, todo el camino que estamos recorriendo es un camino que estaba en alguna medida prevista por la idea de la inteligencia artificial. Queremos simular un comportamiento. Si lo hacemos re bien, que es lo que decía Turing, si lo hacemos bien, no nos vamos a dar cuenta si era una simulación o no. Ese es el shape de la inteligencia artificial. La pregunta ética es, ¿queremos eso? ¿Para qué? Ahí el ejemplo, me parece que el ejemplo me parece fundamental es, y esto es algo que hay que discutirle a Hinton, es si se pierden o no se pierden puestos de trabajo y la gente va a poder hacer cosas. Bueno, una cosa que no cuenta Hinton es que para que haya datos, hay un montón de gente hace años trabajando a destajo por 2 centavos, reconociendo imágenes, reconociendo sistemas de voz. Esos sistemas no son enteramente artificiales, son humanos. El crecimiento de Google tuvo que ver con crear algunos sistemas como ImageNet, que era reconocimiento de imágenes por parte de pakistaníes que ganaban 2 mangos trabajando 40 horas por día, 40 horas por día no, 20 horas por día, para armar el etiquetado de las imágenes. El etiquetado que forma eso no es un etiquetado que crearon las máquinas. Las máquinas no pueden percibir por sí mismas, necesitan estar conectadas a seres humanos. Entonces, y eso ocurre hoy también. Por ejemplo, el sistema de crowdsourcing de Amazon se llama Mechanical Turk. Y el turco mecánico era un engaño del siglo XIX, que era un tipo adentro de una, como si yo estuviera acá adentro, ¿sí? Acá están jugando al ajedrez y yo tengo un sistema de imanes y era una máquina artificial que ganaba el ajedrez. Y en realidad no, había un ser humano acá adentro que hacía las jugadas. Y Amazon no tiene ningún pudor en llamar a eso Mechanical Turk. O sea, ¿qué es eso? Vos trabajás para Amazon, te contratan para que vos etiquetes imágenes. Y etiquetes voz, y etiquetes textos y eso. Eso es lo que hace Google, digamos, el modelo Google atravesado por Amazon, Facebook, todos hacen lo mismo. Digo, la provisión de datos se hace a través de trabajo humano cuasi esclavo, ¿sí? Todavía hoy. Lo que pasa es que obviamente, como ya tienen una base muy importante, pueden sí lograr que los sistemas algorítmicos se vuelvan muy arquitectónicamente complejos. Pero hace 20 años no, ¿sí? Todo lo que estoy contando son cosas que ocurrieron hace 20 años. 20 años atrás no ocurría esto. Bueno, la segunda cuestión ética es lo que ya les conté, el tema de los datos, la privacidad de los datos, la idea de pensar a las plataformas como bien común y como un principio de regulación y una idea también de, si asumimos que la plataforma va a redefinir a la política, entonces no podemos todos estar en WhatsApp para gestionar la cuestión política. Porque en definitiva, piensen que desde el punto de vista regulatorio, si hay un problema con eso, las leyes son las de Estados Unidos. Si yo tengo un problema con los datos de mi vacuna de COVID o lo que fuere, voy a ir a un tribunal. Bueno, voy ahí a, no sé, algún tribunal de acá. Y si no, WhatsApp, ¿dónde está? Es de Facebook. Facebook, ¿dónde está radicado? En Estados Unidos. Digo, tenemos problemas muy concretos de soberanía con esto. Gravísimos. Pero no se discute, está todo bien. Es más, en Argentina, Gobar, cuando uno entra, hasta las fechas te las ponen en inglés. Te ponen primero el mes y después el día. Decís, dale, viejo, 2 minutos. ¿Cuánto cuesta? O sea, ahí que ya estamos en zonas que no tienen que ver con provisión de guita o no, sino tienen que ver con invisibilidad y con no ganas de pensar. ¿Sí? No cuesta mucho armar una plataforma pero no importa, la delegamos toda en Facebook, que total ya está hecho. ¿Sí? Entonces así, el gobierno mismo está hecho ya. Como decía Deutsch. Va a ser coordinar flujo. Bueno, ¿y qué hace Google? Yo ya sé coordinar el flujo. Tengo 30 años de experiencia en coordinar flujo. Lo manejo mejor que nadie. Y ustedes, hasta que lleguen a donde estoy yo, no van a llegar nunca. Listo, dámelo. Y es lo que hacemos cuando interactuamos por WhatsApp, pero bajo la égida supuesta del Estado Nacional, Provincial o Municipal.
Y después el último de eso es la pérdida del antropocentrismo. Si realmente nosotros estamos dispuestos a aceptar esta pérdida antropocéntrica. Entonces el hecho de que haya una inteligencia que no sea parecida a lo que nosotros pensamos como inteligencia. Aun cuando nos pongamos de acuerdo, no nos pongamos de acuerdo, lo que estos sistemas van a generar es algo que nosotros no conocemos. En la medida en que le estamos delegando decisiones a estos sistemas, la pregunta vale la pena hacer propuesta, digamos, sin llegar a los límites de la ciencia ficción de acá viene la máquina que te va a llevar puesto. Y no, pero más o menos, porque sí, o sea, y esto tiene que ver con la última cuestión, que es una cuestión típica de la filosofía de la técnica y de la ética de la tecnicidad, que es la relación entre lo posible y lo deseable. Está bien, todo esto se puede hacer. ¿Lo queremos hacer? Se discutió antes si se quería. Es posible. Y luego vienen atrás la gente que habla de ética, es bueno, pero por ahí no está bien, pero ya se hizo. Con lo que ya está. No importa. Entonces ya trabajamos con lo fáctico. Entonces, creo que ese es un problema muy importante que es difícil de resolver primero porque las regulaciones de todos estos sistemas estuvieron muy dominadas por un proceso, irónicamente, de desregulación en la década del 90 y tiene que ver con una cuestión técnica y política, no con una cuestión filosófica. Tiene que ver con que un montón de empresas tecnológicas fueron desreguladas y fueron, qué sé yo, vamos con un ejemplo, Google. Google podía haber entrado en Estados Unidos bajo el régimen de regulación de un medio de comunicación. Entonces se hubiera tenido que someter a las reglas del New York Times. El New York Times se queja mucho de eso, de tener que someterse a Google. ¿Por qué? Porque con todo, el New York Times, como cualquier medio de comunicación, está atravesado por las regulaciones sobre los medios de comunicación que existen desde hace mucho tiempo. Pero a todas las empresas que arman plataformas se las consideran empresas tecnológicas, no empresas que son medios de comunicación. Cambien la idea de medio de comunicación un momento. No estamos hablando de Clarín o de C5N. Estamos hablando de medio de comunicación. Una plataforma es un medio de comunicación. Pero como tal pueden hacer lo que quieran. Los términos y condiciones lo ponen ellos. Los departamentos de ética lo manejan ellos. Y bueno, pero ¿y entonces qué? O sea, si una entidad política por fuera de las corporaciones no se pregunta qué se está haciendo con eso, entonces va a pasar lo que pasó con Schmidt y Cuomo. Schmidt le va a decir, bueno, llegamos acá, estamos todos quietos, pero lo único que nos movemos somos nosotros y nosotros manejamos la interacción social. Nosotros manejamos los medios. Ahora, eso ocurrió porque en la década del 90 se desreguló el mercado de las telecomunicaciones. Y se le permitió a un montón de empresas colocarse bajo el régimen de somos empresas tecnológicas. O sea, somos startups, emprendemos, queremos crecer, queremos proponer soluciones tecnológicas, todas estas cosas que se dicen hoy. Buenísimo, perfecto. Ahora, cuando esas soluciones tecnológicas funcionan a gran escala, no digo que eso esté mal, lo que digo es, cuando arman sistemas tan rápido, en 20 años, arman sistemas, ¿sí? Google. ¿Cómo sería el mundo sin Google? Imagínense que se cae Google ahora. Se cae el mundo. Debe tener una importancia similar a la infraestructura de electricidad y de agua. ¿Sí? Así. Y bueno, es Google, es una empresa, es Larry Page y Sergey Brin, que se les ocurrió este modelo. Y manejan el mundo. No digo que son los malos de la película, no. Bueno, sí, no son buenos, pero digo... Pero fue permitido eso porque a Google le dijeron, dale, avanzá. Avanzá con esto, proponé vos los términos y condiciones del uso de tu plataforma, pero cuando esa plataforma se generaliza, cuando vos sacás, y cuando el modelo de negocios, bueno, me estoy yendo un poco al cono, pero digo, cuando el modelo de negocios es, formo una startup, logro una cosita, la vendo al toque, se la vendo al más grande, y el más grande concentra todo. Eso pasó con WhatsApp, eso pasa con todas las tecnologías, tiende a pasar eso. ¿Sí? Soy un proceso de... En Estados Unidos en la década del 30-40, cuando las empresas telefónicas se fueron haciendo cada vez más poderosas, Estados Unidos propuso la ley antitrust y hizo separar la AT&T, hizo separar un montón de empresas. Estados Unidos, el cual no podríamos pensar que es un país socialista, pero propuso eso, hicieron eso. Hoy no hay nada de eso parecido ni de cerca. Todo el proceso conduce a la concentración absoluta, ¿sí? Sin ningún corte. Entonces, esto es una pregunta que es inmediatamente ética, porque no tiene que ver con la ética del ser humano individual, sino que tiene que ver con la ética de qué principio de regulación, en función de qué tipo de existencia social se va a proponer, dado que las plataformas tienen como una especie de lógica de gobierno propia que no se discute y que todos aceptamos. Bueno,
Corto acá hace bastante esto, no, sí es una hora.